Buenos días, esta vez expondré sobre el curso de materiales de construcción IC 248 con el tema de tuberías de desagüe y accesorios. Mi nombre es Bendezú Guamán Joel, con la cual expondré lo siguiente. Primeramente vamos a hablar un poquito de la introducción, ¿no? ¿A qué se basa la introducción? Son fluidos transportados de un equipo a otro mediante conexiones que reciben con el nombre de tuberías. Dichas tuberías son muy importantes para el buen funcionamiento de todos estos equipos, ya que si una de ellas fallaría, el proceso dejaría de ser continuo y se plantearían distintos problemas de su funcionamiento, en la cual las tuberías y los accesorios se clasifican en distintos grupos según su función que desempeñan en el circuito. Para ello, un buen diseño de las tuberías, hay distintos parámetros que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo el diámetro nominal, materiales de fabricación y resistencia, tipos de fluido que circulará en la tubería, presiones y temperaturas. Hablamos un poquito de objetivos. Lo primero sería realizar el diseño de las tuberías de desagüe y de aguas residuales, como también determinar el tipo de diámetro de tuberías, materiales, accesorios necesarios para la instalación. Hablemos un poquito sobre la historia, ¿no? Sobre las tuberías de desagüe en la historia. Tenemos uno que son los primeros sistemas de drenaje subterráneo. Se instalaron al inicio de la era cristiana, pero este tipo de drenaje fue prácticamente olvidado en los siguientes siglos, cuando los holandeses comenzaron a exportar hacia ese país el saber de sus ingenieros, que eran reputados expertos en la construcción de sistemas de drenaje. Poco más tarde se utilizaron tejas de modo de drenajes en la Europa continental. Estas tejas son considerados los predecesores de los tubos de drenaje de cerámica. Seguidamente se utilizaron en drenes sencillos en forma herradura. Así poco a poco fue evolucionando hasta que llegamos a las tuberías de PVC, ¿no? Ahora hablamos un poco de las culturas pre-incas. Acá en el Perú. En el Perú se encontró en la cultura Tiahuanaco, en Putuní, unos matrices, ¿no? Unos matrices que significan que eran canales que también probablemente servían para evacuar aguas servidas y conformaban uno de los perfectos del sistema de alcantarillado, como también tenemos en Pumapunku. Se encontró canales de desagüe hacia el oeste. Se observan restos en la que se fue una encalinata de acceso. Tenemos en la cultura Wadi también. En este sector se encuentran galerías subterráneas con techos formados de grandes bloques de piedra de una sola pieza, paredes recubiertas con lajas alargadas de manera de enchape, ¿no? Como se ve en la imagen. Tenemos las propiedades físicas y químicas. Primeramente hablamos de las propiedades físicas. Una de ellas es la maleabilidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos de permitir deformaciones a causa de una fuerza exterior sin llegar a su rotura. Tenemos la ductibilidad. Es la propiedad por las cuales los metales se dejan estirar en hilos y láminas sin llegar a romperse. Tenemos la elasticidad. Es la propiedad por la cual los metales, después de una acción, vuelven a su estado inicial. Tenemos la tenacidad. Es la propiedad que tienen los metales de recibir golpes, rayaduras, sin que sus moléculas se separen. Tenemos la fragilidad. Es la condición de ciertas sustancias de interrumpir la atracción molecular cuando una fuerza exterior actúa sobre ella misma. Tenemos la plasticidad. Es la propiedad en la cual los metales de permitir ser reducidos de su tamaño. Tenemos la dureza. Es la propiedad en la cual los metales de oponerse a ser rayados por otros.
tenemos ahora especialmente de las propiedades químicas del PVC, ¿no? El PVC resiste el ataque de la mayoría de ácidos diluidos y concentrados de hidróxidos, así como todas las disoluciones salinas. Es resistente a los aceites minerales, aceites vegetales, aceites de parafina, alcoholes, hidrocarburos y muchas cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el polietileno. Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación. Tenemos el policloruro. Tiene muy buena resistencia al agua, tanto dulce como salada. Se trata de un material inflamable. Su resistencia a la radiación UV es muy buena, tanto el PVC rígido como el flexible. Polipropileno es parcialmente cristalino. Se obtiene de la polimerización del propileno, que tiene una gran resistencia contra diversos solventes químicos, como así el álcalis y el ácido, ¿no? Tenemos clasificación y tipos de tuberías. Por ejemplo, tenemos la tubería de hierro fundido, como también la tubería de hierro dúctil. También tenemos la tubería de hierro de acero, ¿no? Hablemos un poco de cada una de ellas. Tenemos la tubería del hierro dúctil, del hierro fundido. Se utiliza generalmente en el servicio de agua y desagüe, sobre todo cuando la tubería debe estar en contacto de tierra, ¿no? En los colectores de alcantarillado, este tipo de tubería se recomienda emplear. Como se ve en la imagen, tenemos tuberías de hierro dúctil. El hierro dúctil se produce mediante el tratamiento del hierro fundido de base de bajo contenido de azufre y con magnesio bajo control estricto de condiciones, como se ve en el gráfico. Tuberías de acero. Su uso es común en los transportes de agua, vapores, aceites, combustibles y gases, ¿no? Se utiliza para altas temperaturas y presiones. La tubería con mayor capacidad condujeron al desarrollo de acceso con mayor límite de fluencia, ¿no? Tenemos las tuberías no metálicas. Por ejemplo, tenemos la tubería cerámica. Ahora tenemos que ver la tubería de PVC, en la cual mayormente se utiliza en la actualidad, tuberías de hormigón, tuberías de poliéster, tuberías de polietileno y tuberías de HDP. Eso está conformado por polietileno. Hablemos un poco de todas ellas. Tenemos las tuberías cerámicas. Los tubos cerámicos son químicamente inertes, logrando resistir los ataques químicos corrosivos de las aguas domésticas e industriales. Poseen una buena resistencia a la abrasión. Tenemos ahí, ahora vemos las tuberías PVC. Este tipo de tuberías, gracias al gran desarrollo tecnológico de la industria de plásticos y la facilidad de manipulación de todos los productos fabricados con este material, hacen que en la actualidad tengan gran aceptación para las redes de alcantarillado solamente en diámetros pequeños de 6 y 8 pulgadas, en la cual es fácil de instalación al no requerir pegamento ni cualquier herramienta especificada. Es resistente a la corrosión y abrasión, tiene mejor coeficiente de fricción, ¿no? Tuberías de hormigón. Los tubos de hormigón se fabrican moldeados metálicos empleando hormigones ricos en dosificación de cemento. ¿Esto qué quiere decir? Son tubos que pueden ser de hormigón simple o de hormigón armado. Este tipo pueden alcanzar un tamaño de diámetro inmenso. Tenemos la tubería de poliéster. Se fabrican con resinas de poliéster, refuerzos de fibra de vidrio y cargas inertes, ¿no? Que están conformados por arenas, carbonos, calcio, etc. Tenemos ahora las tuberías de polietileno y polipropileno. Este tipo de tuberías se fabrican en forma analógica al PVC
es decir, por extrusión, aunque su configuración molecular de ambas es bastante diferente, ¿no? Su utilización se recomienda en especial en lanzamientos submarinos, ya que resisten el ataque de microorganismos que pueden producir perforaciones en la tubería, ¿no? Tenemos la tubería del HDP. Esto está hecho por polietileno. Estas diseñas para producir fluidos a alta presión, como gas natural, y GLP. Además son livianos y fácil de instalar. Accesorios tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una cada de ellas. Tenemos los codos. Los accesorios de tubería sirven para desviar los fluidos. Como se ve en la imagen, tenemos las uniones. Son accesorios de tubería que sirven para unir líneas. Pueden ser, por ejemplo, unión roscada o soldada, ¿no? Tenemos las reducciones. Son accesorios de tuberías que sirven para disminuir el diámetro de una línea. Al disminuir ese diámetro aumenta su velocidad del fluido, ¿no? Tenemos los Ts o las Ts, ¿no? Son accesorios de tuberías que sirven para ramificar una línea. Tenemos los tampones. Son accesorios de tuberías que sirven para interrumpir fluido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los ciegos. Son los accesorios de tuberías que sirven para interrumpir el fluido de una línea temporal o permanente, ¿no? Tenemos las válvulas. Son dispositivos para interrumpir automáticamente el suministro de agua y así controlar o proteger parte de la red o artefacto, ¿no? Con la cual tenemos una de ellas, tenemos muchas, ¿no? Válvula en Y, válvula en aguja, válvula de ángulo, válvula macho, ¿no? Tenemos el Y. Sirve para unir 3 tubos simultáneamente en el sistema de distribución de aguas. También se puede utilizar en el sistema de distribución de drenajes, aguas pluviales, aguas negras y muchos más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de 90, el de 45, el de 67, ¿no? T doble o conocido como cruces. Permite la dirección del flujo en 3 direcciones adicionales al principal. Se encuentra disponibles en las dimensiones 224, ¿no? Tenemos codos con ventilación. Son codos de 90 los que se adiciona a un tubo de ventilación que debe ser menor calibre, ¿no? Tenemos sombreros de ventilación. Los sombreros de ventilación se emplea para proteger los tubos de salida que colocan a parte superior de su vivienda. Tenemos los anillos. Los anillos de caucho emplean requisitos de la NTP. Son sellos de un caucho, anillos que sirve para juntar entre tubos, ¿no? Lubricantes. El lubricante es un producto para que se base lubricante elaborado a base de grasa vegetal. Contiene cultivo microbiano y no da origen a olores desagradables, que mayormente se utiliza en unión de tubos también. Pegamentos. Por ejemplo, el cemento azul, ¿no? El color azul es para la alta presión de 6 pulgadas de diámetro en condiciones de humedad, ¿no? Tubos de agua especialmente. Y el cemento de color dorado es la viscosidad, secado mediante materiales de PVC para aplicaciones en seco, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para las ya de acuerdo al pendiente, ¿no? Proceso de fabricación. Tenemos, el primero sería la mezcla de materiales primas. El policloruro de vinilo es un polímero sintético perteneciente a la familia termoplástica que está construido de cloro y sal común derivado del petróleo. Estabilizantes térmicos es el tipo de aditivo que requiere o que permite evitar la degradación. Lubricantes para plásticos. Constituye a bajar la viscosidad, es decir, bajar la resistencia que tienen las moléculas para separarse y producir fricción en las moléculas para separarse, ¿no?
Ahora tenemos otro, el carbonato de calcio y acrílicos. Es un aditivo que mejora las propiedades mecánicas de la tubería, los pigmentos, eso ya son casi al final, ¿no? Son para dar el color a los estándares de uso por medio de colores, así también como la clasificación de los productos. Ahora seguimos, por ejemplo, con el almacenamiento. Después de la mezcla se manda los tubos hacia silos de almacenamiento, en las cuales son conectados hacia las extrusoras, la extrusión. Las materias mezcladas se suministran en la tolva, así se calientan el material del barril para elevar la temperatura y así volver a la mezcla de una masa fundida plástica, dando una forma inmediata, ¿no? Tenemos ahora el enfriamiento. Consiste en un tanque de enfriamiento donde por medio de aspersión de aguas bajas de temperatura se fija formas y diámetros de tubería. Tenemos el rotulado y corte del tubo. Los tubos son arrastrados que van en línea, que pasan por unas codificaciones y que imprimen un rótulo que identifica la marca y posteriormente entra a ser cortado. Y el producto final ya se revisa y se empaca los tubos para así poder repartirlos a bodegas y así comercializarlo, ¿no? Uso de tuberías en PVC y otros derivados según su uso y colores, ¿no? Por ejemplo, la tubería de presión es de color blanco que sirve para transportar agua en consumo humano. Tenemos la tubería sanitaria amarillo para transportar aguas hervidas, como también tenemos la tubería de aguas lluvias y ventilación que es de color naranja. Tenemos, por ejemplo, las tuberías electrónicos, ¿no? O sea, que se encargan de ideal para instalaciones eléctricas. Y las tuberías de irrigación agrícola, conocido como gris, ¿no? Que optimiza de agua para riegos, ¿no? De cultivos, en la cual se salen entre diámetros de, por ejemplo, 1,5 pulgadas, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? Los diámetros son exteriores. Ahora, por ejemplo, ¿qué significa de clase liviana y clase pesada? En la clase liviana normalmente son muy delgadas, en la cual eso solamente se utiliza para la ventilación. En la clase pesada sí puede utilizarse para poder transportar agua porque sería un poquito más resistente, ¿no? Listas de empresas dedicadas a su producción y búsqueda de catálogos y precios. Por ejemplo, tenemos la empresa dedicada a su producción, Star Turbo, Papco, Nicol, Matusita, más conocido como Tigre. Y empresas en su venta tenemos el Promart, Grupo King, ¿no? Catálogos y precios, en la cual tenemos el Star Turbo, el catálogo de pedido, como se ve, y el precio, ¿no? Precio unitario de cada una de ellas. Tenemos el Papco, como se ve, tienes imágenes, precio unitario de cada una de ellas. También tenemos el Nicol, sus precios unitarios, cada una de ellas. Ahora, por ejemplo, tenemos el Matusita, sus precios unitarios, su catálogo y sus precios unitarios. Ahora vemos uso en obras civiles. De acuerdo a las características de las tuberías, estas se emplean en diversas obras civiles. Por ejemplo, tenemos el colector de alcantarillado, evacuación por gravedad de aguas pluviales y residuales. Tenemos otra, canalización de sequías, cruces de carreteras y caminos, recubrimiento de redes de agua, conducción de fluidos químicos, como también conducción de fluidos corrosivos, así también conducción de fluidos ácidos alcalinos y protección de conducciones eléctricos. Vemos un poco de la tesis, ¿no? Esta tesis hemos encontrado que es de Arequipa, que tiene como título de abastecimiento de agua y alcantarillado para el asentamiento humano de San Agustín.
¿Cuál es la problemática? Primeramente tenemos que hablar. Es en la cual esta expansión urbana requiere de servicios básicos como son agua, desagüe, luz y otros y así considerando la formación del crecimiento de estos asentamientos humanos. No fue planificado por las empresas de servicios públicos básicos como las empresas de saneamiento, ¿no?, de la localidad de Serapar. Debemos señalar que dicho asentamiento en la actualidad tiene el 50% de la habitabilidad y no dispone de servicios básicos como son conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. Ahora vemos la justificación de este proyecto. La necesidad de mejorar las condiciones de vida en el contexto de la salud y higiene de las personas como lo más importante ante la ocurrencia de enfermedades estomacales por la carencia de un sistema a domicilio de agua potable y desagüe como servicio básico, ¿no? Tenemos el objetivo del proyecto, es elevar la calidad de vida de los habitantes y así de la asociación de vivienda de prevenir de las enfermedades gastrointestinales, produciendo así la cual se tenga un servicio básico indispensable de agua potable y desagüe, ¿no? Como vemos el plano, se ve acá los puntos matrices. Tenemos el recubrimiento, ¿no? El recubrimiento, eso quiere decir, es la profundidad mínima de la instalación de las tuberías de desagüe en el proyecto, en la cual es de 1 metro, ¿no? Tenemos pendiente para la instalación de desagüe, en la cual en la tesis se utiliza el pendiente que sea mínimo, en la cual es de 1.5 a 1%, ¿no? Tenemos, por ejemplo, materiales, las tuberías, especialmente las tuberías tienen que variarse en el PVC de acuerdo a las normas NPT ISO 443, ¿no? Anillos y uniones. Se basa la unión entre dos tubos con estigma campana, ¿no? Aceptación. La tubería se utiliza en obra, además de no presentar rayaduras, guiñaduras, defectos visibles, deberá tener sello de fábrica y que indique la fecha de fabricación en la clase, ¿no? Que ya tenemos ahorita lo primero, los buzones. Es el primer trabajo que debe ser conocido de los buzones, que serán determinados por la nivelación y anilación de las tuberías y alineamiento de las tuberías. Eso quiere decir que primeramente se hace la basada el buzones para cual hacer alineamiento y hacer solamente con un pendiente de 1%, ¿no? Las instalaciones tienen que ser, por ejemplo, tienen que bajarse los equipos, o sea, los tubos con cuidado, así también no tener rayaduras, mucho menos algo dentro de las tuberías, y así colocar cada uno de ellos, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, las conexiones domiciliarias de agua, desagüe, PVC, ¿no? Todo está hecho por PVC. La instalación se hará perpendicular a la matriz o colector de desagüe, con trazo alineado. Solo la instalación conexión domiciliar hasta el siguiente diámetro de redes secundarias. Para el desagüe es de 200 milímetros, que quiere decir son de 8 pulgadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las conexiones domiciliarias en Y, como se ve en la imagen. También tenemos las conexiones domiciliarias en T. Los componentes de una conexión domiciliaria de desagüe son la caja de registro. La tapa de la caja de registro será de concreto. La caja de registro deberá instalarse sobre la vereda. En caso no existir, esta se efectuará a 30 metros del límite de la propiedad, ¿no? Como se ve en la imagen. Tubería de descarga. La tubería de descarga será en PVC. Comprende desde la caja de registro hasta el empalme del colector de servicio. Tenemos otro que es el elemento de empotramiento. El empalme es el empalme de conexión
con colector de servicios se hará en la clave del tubo colector, ¿no? Mediante un empalme que se detallaría en los planos. Por último, tenemos la capacitación sanitaria en la importancia de los buenos hábitos de higiene para la salud. Esto quiere decir que debe darse la capacitación a la población directamente beneficiaria en temas de higiene y salud, con la finalidad de cumplir con un objeto principal del proyecto, que es elevar la calidad de vida de los habitantes de esta asociación de vivienda, ¿no? y prevenir las enfermedades gastrointestinales producto de la ausencia de servicios básicos indispensables de agua potable y desagüe. Eso sería todo. Muchas gracias.